Adelante, Edgar, ya estamos grabando. Buenos días a todos los que están ingresando. Este, un placer y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos al instituto, a esta sesión del Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa, donde vamos a estar teniendo, y es un evento apoyado por el licenciado Hermes, que nos puso a su disposición las instalaciones de la firma Villar Abogados. Para hacer este evento, esta mesa redonda del instituto, en donde vamos a estar discutiendo sobre las implicaciones que tiene este nombramiento de las FTOs, de FTOs en México para las empresas que operan en este país, ¿no? Como bien sabemos, en data reciente, el gobierno de Estados Unidos hizo la declaratoria de organizaciones terroristas a algunas organizaciones criminales de Latinoamérica. Y eso tiene ciertas implicaciones, algunas basadas lamentablemente aquí en este país, eh, pero tiene ciertas implicaciones para las empresas que están operando aquí en México, ¿no? Entonces, vamos a estar discutiendo con los licenciados Víctor Hugo Guerra, Ricardo Evangelista y aquí presente Hermes de la Rosa, ¿no? En este momento le doy la palabra a Diego Casanino y a Vincent Rivas en ese orden para que nos ayuden y que son miembros fundadores del instituto para que nos den unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Edgar, Ricardo y a todos los que están conectados en este momento. Queremos darle en nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa la más cordial bienvenida a esta mesa redonda que organiza el capítulo mexicano. El mes pasado tuvimos la mesa redonda organizada por el capítulo venezolano. Y es que precisamente este es el medio que hemos encontrado para ir difundiendo ideas y promoviendo el debate sobre distintos temas de actualidad en las distintas jurisdicciones en las cuales nosotros tenemos presencia. El Instituto Iberoamericano de Derecho a la Empresa tiene por misión fomentar el estudio, el análisis y el desarrollo del derecho de la empresa desde una perspectiva iberoamericana, promoviendo el intercambio de conocimiento, la cooperación académica y el diálogo entre profesionales. Nuestro instituto impulsa la generación y la transferencia de conocimiento útil, contribuyendo al fortalecimiento del marco jurídico empresarial y al desarrollo de soluciones innovadoras frente a los desafíos contemporáneos. Estamos organizados por capítulos. Tenemos capítulos en prácticamente toda Iberoamérica. Cada capítulo está formado o liderado por un comité coordinador. En este caso, para el capítulo mexicano, nuestros coordinadores son Ricardo Evangelista y Edgar Berroterán, a quienes les damos las gracias por organizar y liderar esta actividad tan importante. Asimismo, queremos aprovechar para agradecer a la firma de abogados Villar, quienes muy amablemente nos han prestado sus instalaciones y son nuestros colaboradores institucionales en este evento, primer evento en México, y estamos seguros que es el primer evento de muchos otros. Así que sin más palabras, quiero darle ahorita la oportunidad al profesor Vicente Rivas, fundador también de este instituto, para que nos regale unas palabras. Adelante, profesor. Muchas gracias, Diego. Mis breves palabras son, por supuesto, de agradecimiento, en primer lugar, al capítulo mexicano del Instituto Iberoamericano de Derecho a la Empresa, por supuesto, a sus coordinadores, a los ponentes de la mesa, a Villar Abogados y a todos los que nos acompañan. En un entorno social y empresarial cambiante, lleno de incertidumbre, el instituto pretende generar confianza y establecer puentes. Uno de nuestros cometidos más relevantes, como decía Diego, está en interpretar nuestra realidad jurídico-económica, la más compleja, y ofrecer soluciones y oportunidades. Hoy, a través de la mesa redonda que nos ofrece el capítulo mexicano, tenemos un excelente ejemplo de cómo el instituto cumple sus objetivos. Muchísimas gracias a todos.
Adelante, Edgar. Gracias, Vincent. Gracias, Diego. Pues yo creo que iniciemos y entremos en materia. Este, Ricardo, no sé qué te parecería si hablamos un poquito desde ese punto de vista operativo de las empresas y desde ese punto de vista práctico, pensando en esas empresas que buscan o requieren implementar las medidas para mitigar el riesgo que pueden tener al relacionarse, de relacionarse con FTOs o con otras empresas que a su vez pudiesen estar relacionadas con FTOs. ¿Cuáles serían tus recomendaciones iniciales desde este punto de vista práctico? A ver, adelante, Ricardo. Bueno, estamos en vivo. Creo que Ricardo tiene unos problemas con el audio. No sé si ahora si nos escuchas. ¿No? Bueno, si no, mientras tanto, si no, entonces aquí podemos buscar conversamos con Hermes y que pudiese estar diseñado con base a cómo opera realmente un negocio y cuál es un documento bonito que nadie consulta cuando hay que tomar una decisión, ¿no? Que entiendo es ese programa de compliance en la empresa. Así es, el programa de compliance, muchas empresas tratan de imponerlo, digamos, de arriba hacia abajo, de casa matriz a las empresas que se encuentran fuera de Estados Unidos o fuera de Europa, donde se encuentra casa matriz. Entonces les dicen, aquí está el plan de compliance, adáptalo, tropicalízalo, úsalo, ¿no? Y muchas veces se adapta o se traduce, pero no tiene un lazo, no tiene una utilidad, los departamentos no funcionan igual, tal vez las funciones que en Casa Matriz las hace un departamento, en México las hace otro, en Argentina las hace otro. Entonces, cuando hablamos de un plan de compliance, tenemos que hablar de un plan no solamente diseñado para la empresa que lo va a ejecutar, sino que también las funciones que se vayan a desempeñar a través de ese plan las ejecute ahora sí que las áreas que efectivamente realizan esas actividades en la empresa, las personas que realizan esas funciones, los puestos que actualmente realicen esa actividad, porque muchas veces en movimiento empresarial los organigramas son muy móviles y tienden a cambiar de tiempo en tiempo, pero las políticas no se actualizan. Entonces, puede haber obligaciones para un puesto que ya no existe o que fue trasladado a otro país. Entonces, esas políticas tienen que actualizarse. ¿Por qué? Porque una política que no funciona o que no se actualiza tiende a dejar funciones que no se activan o que no se realizan o que las tiene una persona que no tiene las herramientas o que no tiene el conocimiento. Entonces, es muy importante que una política para que brinda una protección adecuada a la empresa, que es la finalidad de la política de compliance, necesitamos que cada engrane que la componga funcione adecuadamente, que realice su función, que reporte a quien le deba reportar y que esa persona a quien le reporte efectivamente reciba y revise la información, porque si no, cuando hay un problema, no va a quedar claro si se realizaron las revisiones que deben haberse realizado, si hubo un screening, si el screening tuvo una documentación adecuada, si esa documentación resolvió en que se continuara o no se continuara con un proveedor. Entonces, necesitamos que eso funcione
como una máquina bien aceitada, como un reloj, ¿no? Entonces, si un engrane no está funcionando, si un engrane no realiza su función o su función fue trasladada a otro lado, necesitamos adaptarla y actualizarla. Porque, ¿qué pasa si un proveedor de repente amaneces un martes y aparece en la lista, en una lista de FTOs? ¿Qué haces? Entonces, si no tenemos claro lo que tenemos que realizar, la política no se hizo o la política no derivó en una capacitación adecuada o esa capacitación no derivó en que los jugadores que tenían que activarse se activen adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? Que una política bien documentada es un escudo real para la empresa en caso de que nos enfrentemos a un FTO. En caso de que brinque, bueno, pues tenemos no solamente información inmediata de que estamos ante un FTO, sino tenemos screenings previos donde revisamos al proveedor, no nos reportó que era un FTO, no nos reportó que era una persona políticamente expuesta y podemos decir, bueno, esta información es nueva, ¿a qué se deriva? Ah, pues viene de tal reporte, perfecto. Este, ¿Podemos detener actividades con ese proveedor? Sí. ¿Qué hacemos? Internamente, ¿a quién se le tiene que reportar? Se le tiene que reportar a legal, se le tiene que reportar a dirección general, a cuántas y a cuáles personas, en cuánto tiempo, pero de tal forma de que en cuanto tengamos esa información, la acción de la empresa no solamente sea inmediata, sino que sea inmediata, que sea documentada, que sea razonada y que deriven que las personas que tomen las decisiones tengan la información clara en el momento preciso que la necesitan, no solamente para tomar la decisión de continuar o no continuar con un proveedor que pueda ser problemático, sino también qué tipo de medidas hay que tomar. Hay que congelar pagos, cuántos pagos hay que congelar a ese proveedor. Tenemos un proveedor sustituto, tenemos la obligación, de acuerdo a ley antilavado, de reportar ese finding que tenemos, no tenemos esa obligación. Entonces, si no tenemos las respuestas a esas preguntas, si hacemos un análisis hipotético internamente hacia la empresa, si el área legal o el área de compliance dice, a ver, nuestro peor escenario, ¿cuál es este? Y si llegara a activar, ¿qué hacemos? ¿Tenemos la documentación adecuada? ¿Sabemos quiénes tienen que accionar y sabemos qué información tenemos que darle a esas personas que toman la decisión? Si algo de esa cadena no lo tenemos claro, es buen momento de ponernos las pilas, es buen momento de actualizar la documentación, de actualizar las políticas, de capacitar a las personas y estar en buena posibilidad de que cuando llegue a suceder, porque tiene la casualidad de suceder cuando menos lo esperamos, y ojalá nunca suceda, por supuesto, pero si llega a suceder, tengamos en nuestras manos no solamente la información adecuada, sino una defensa adecuada para la empresa. Es decir, yo revisé a ese proveedor cuando entró, aquí está el reporte de mi compliance officer, aquí está el reporte del área legal, de que era una empresa legalmente existente, aquí hay un reporte 6 meses después de que le hicimos una segunda revisión y pasó los filtros, y de repente cuando un martes desafortunado aparece como FTO, sabemos que sí lo revisamos, sabemos que pudimos accionar a tiempo, sabemos qué botones tenemos que presionar y sabemos si tenemos o no tenemos la obligación de reportar al proveedor o de reportarnos nosotros mismos ante la autoridad. Entonces, todo eso es lo que necesitamos tener englobado para poder decir que no solamente tenemos una política de compliance, sino que tenemos una cultura de compliance y que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y, y todo eso resulta en que la empresa está adecuadamente protegida ante una situación de FTO. Correcto. Por lo menos desde el punto de vista de compliance. Correcto. No, muchísimas gracias. Y yo creo que eso conecta con justo la pregunta que le hacía Ricardo, porque de las distintas conversaciones que yo he tenido sobre el tema, el programa de compliance es
como una parte fundamental, pero no es lo único que abarca para tener esa protección macro dentro de la empresa. Entonces, Ricardo, no sé si ya pudiste resolver un poco tu problema de sonido, pero justo es que desde el punto de vista práctico, ¿qué otras acciones pudiesen tomar las empresas para, adicional, por supuesto, a este programa de compliance sobre el que nos comentaba Hermes, que pudiesen tomar las empresas para reducir ese riesgo de exposición ante las FTOs? Sí, ¿qué tal a todos? Buenos días. Este, mira, Edgar Panel, definitivamente yo coincido en varios puntos que acaba de exponer Hermes. Yo creo que el programa de compliance es una buena base y creo que sería mi primer mensaje sería para aquellas empresas que están, digamos, preocupadas y buscando implementar algunas acciones preventivas para evitar relacionarse con FTOs o con personas que estén relacionadas con FTOs. Sin duda, la primera recomendación es revisa lo que ya tienes. ¿Sí? Y por revisar lo que ya tienes hay que revisar cómo están nuestros programas de TPDD, cómo están nuestros contratos, nuestras cláusulas contractuales, obviamente nuestro programa de compliance, nuestras capacitaciones hacia nuestros empleados, información que tenemos sobre nuestros proveedores y sobre todo procesos de reacción ante incidentes de seguridad, cómo la empresa reacciona cuando tiene un incidente de seguridad y otro elemento que debemos evaluar es todo este proceso de selección de empleados, sobre todo cuando estás hablando de grandes corporaciones que contratan a miles de empleados, pues también tenemos que revisar cuáles son los controles que tenemos al momento de contratar a nuestros empleados. ¿Por qué es importante revisar? Porque creo que lo primero que tienes que hacer es construir sobre lo que ya tienes. Es decir, modifica procesos, adapta procesos, crea nuevos procesos, pero sobre lo que ya tienes. Porque no se trata de crear nuevos procesos, digamos, nueva burocracia interna, porque eso a la larga terminas corriendo el riesgo de que las cosas no se cumplan. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es un assessment de dónde estás parado y ese assessment debe de partir sobre esas herramientas que ya las empresas, sobre todo cuando son empresas estructuradas, corporaciones grandes, ya tiene por precisamente derivado de procesos de compliance, de procesos de contratación de personal, de procesos de atención a incidentes de seguridad. La segunda, digamos, la segunda recomendación es a partir de ese assessment que hagas de todas estas herramientas que ya tienes, entonces sí diseña un plan de acción que vaya dirigido a precisamente cubrir esos gaps, digamos, esos espacios que están precisamente dirigidos a prevenir esa relación con los FTOs. Y ahí, pues, digamos, puedes desde pensar en modificar tus procesos de contratación, modificar tus contratos, digamos, robustecer tu programa de compliance, robustecer tu programa de TPDD, pero lo que sí es muy importante es diseñar un plan de acción que identifique claramente las acciones que tienes que llevar a cabo, quiénes son los responsables y el tiempo que tienes digamos, el tiempo que la misma organización se designa para poder implementar esas acciones de mejoras. ¿Por qué es importante tener esta visibilidad? Porque es importante, digamos, que el plan tenga objetivos claros, tiempos de ejecución claros y responsables claros porque, digamos, si no, el riesgo que se corre es que esto se pierda, digamos, ¿no? Esto se pierda como un proceso más, que no todas las áreas de las empresas le den el nivel de importancia que tiene. Y esto me lleva a conectar otro punto que es el involucramiento del liderazgo. Es muy importante que digamos, este assessment, este plan de acción y posteriormente la implementación de estas acciones esté completamente acordado con el liderazgo y además que el liderazgo permee en la totalidad de la organización la importancia de ejecutar estas acciones con prontitud. En la medida que estas acciones sean ejecutadas con prontitud, digamos, el nivel de riesgo va a disminuir para la empresa, ¿no? Yo volvería un poco a ese plan de acción
porque creo que tiene que ser un plan de acción muy cuidado y específicamente me refiero a no incluir acciones que no estés en posibilidad de ejecutar. Porque si derivado de tu assessment, digamos, resulta que un consultor o internamente se decide que hay que modificar todos los contratos, pero materialmente eso es muy complicado e imposible, mejor ni lo preveas, ¿no? Porque eventualmente ese plan de acción va a formar parte, digamos, de toda la memoria, de todo ese defense file que tienes para hacerle frente a un caso de, digamos, de FTOs. Y pues, digamos, obviamente a ojos de la autoridad o a ojos de un tercero puede decir, bueno, pues resulta que aquí cuando hiciste tu assessment de tu situación, te recomendaron modificar tus cláusulas contractuales y no lo hiciste. Pues claro, no lo hice porque materialmente era muy complicado. Entonces hay que cuidar esas acciones, ¿no? Las acciones deben de ser viables en el tiempo y también pues en lo que implican materialmente ejecutar. Ahora, eh, sí es muy importante el involucramiento de todas las áreas porque, digamos, una ejecución de la materialización de un plan de acción de esta naturaleza, pues cruza por varias áreas, ¿no? Digo, no solamente legal, sino también pasa por el área de compliance, va a pasar por nuestro área, por el área de procurement, abastecimiento, contra, recursos humanos, seguridad, digamos, transporte, ¿no? Digamos, hablando de corporaciones, de una corporación grande y compleja, pero ese también forma parte de las ESMES, identificar qué áreas tienen que estar involucradas, pero definitivamente, digamos, la experiencia que tengo en esta área, pues me lleva a concluir que por lo menos estas áreas que acabo de mencionar son las que van a estar involucradas en la ejecución de estas acciones. Y digamos, como una tercera etapa, habría que, digamos, ya hablamos del assessment, ya hablamos del plan de acción y debemos también de identificar que esto se trata digamos, de un plan de acción, de una serie de medidas que están vivas, ¿no? Que no son medidas que se diseñan en un momento y son, digamos, inamovibles, sino que se tienen que ir adaptando conforme al tiempo, conforme digamos, a las nuevas actividades de la empresa, nuevo tipo de proveedores que contratamos, etcétera, ¿no? Hay diferentes factores por los cuales todas estas medidas que hemos implementado pueden ser objeto de ajustes en el tiempo y esto me lleva a la tercera etapa, que es una etapa de monitoreo y evaluación. O sea, hay que verificar que todas estas acciones que hemos identificado como acciones preventivas para evitar las relaciones con un FTO, pues efectivamente se estén ejecutando, sean permanentes y eventualmente evaluarlas y ajustarlas cuando sea necesario. Precisamente pues para que nuestro plan siempre responda a la realidad de la empresa y a la realidad del entorno al cual está respondiendo. Entonces, esos serían mis primeros apuntes sobre qué recomendaría yo desde el punto de vista práctico para aquellas empresas que están, digamos, en esta etapa de saber qué hacer, ¿no? Cómo entrar a prevenir su vínculo con algún FTO o alguna persona relacionada con FTO. Vale. Víctor, y creo que justo el punto que traía Ricardo y es esa evolución de las normativas y esa adaptación es, porque estas normativas en realidad no son, no, es reciente el nombramiento de estas organizaciones criminales, pero sí hay una serie de normativas, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, que hablan sobre lavado de dinero, patrocinio del narcotráfico, patrocinio de las organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. Y lo que sí hubo el año pasado fue un fortalecimiento de este régimen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo estas empresas, las empresas que están operando aquí en México, cómo tienen esa misma visual holística de todas estas normativas que les van aplicando y cómo no necesariamente se enfoquen, para que no necesariamente se enfoquen en la evaluación de clientes, en la cadena de suministro, sino tener una visual mucho más holística, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, buen día para todos, para todas. Muchísimas gracias, Edgar, por moderar este panel. Un agradecimiento especial para el Instituto Iberoamericano del Derecho de Empresas o del Derecho de la Empresa y a sus cofundadores, el profesor Vincent, a mi amigo Diego Castañino y, en fin, a todas las personas que han hecho posible esta reunión.
Sí, yo creo, para comenzar, que, bueno, que estamos viviendo una, en una era global en donde pretender que lo que hace eh, un país aisladamente, el Congreso, el Parlamento, la Asamblea de un país aisladamente, no va a tener implicaciones extraterritoriales. Como he dicho, vivimos en una era global interconectada y definitivamente esta interconectividad eh, hace que nosotros nos empecemos a referir eh, de delitos de naturaleza transnacional. Es muy interesante porque la verdad, esta designación de los carteles mexicanos, entre otros grupos dedicados especialmente a la actividad del narcotráfico en las Américas, y me refiero a organizaciones como la Mara Salvatrucha en El Salvador o al Tren de Aragua en Venezuela, esta designación da precisamente fe y cuenta de que las actividades que realizan en un país como México, por ejemplo, el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación o los Z, etcétera, tienen implicaciones regionales, por no decir globales, que me atrevería a decir que son globales, la verdad, porque cuando uno conecta la producción masiva de productos en Asia y ahí principalmente en China, nos damos cuenta que este problema o que este tema es global. Cuando nos referimos a mejores prácticas internacionales, definitivamente tenemos que mirar a organismos como el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, muy enfocado, sí, en la actividad financiera, en la banca, pero sí que es cierto que cada vez más va a ir trascendiendo hacia el sector real no financiero. Pero además de Gafi, tenemos que tomar nota de otros dos organismos que me atrevo a mencionar de los tantos que hay en realidad. Y me refiero a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual México hace parte, la OCDE o la OECD en su acrónimo en inglés, y la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. Yo diría que cuando uno va a analizar este tema desde el punto de vista multilateral, internacional, uno tiene que mirar a estos tres organismos sin duda alguna. El GAFI para el sector financiero, la OCDE para todos los temas que tienen que ver con la cadena de valor y la debida diligencia en la cadena de valor. Y en tercer lugar, a la Cámara de Comercio Internacional, a la ICC, para lo que tiene que ver con el sector empresarial. La ICC, al menos desde el instituto en donde yo regento el grupo de cumplimiento global, hacemos mucho trabajo enfocado hacia la pequeña y mediana empresa. Recordemos que no es una característica aislada de México, que el más del 70-80% de la economía lo mueva la pequeña y mediana empresa. Entonces, quizás esa sería mi introducción. En segundo lugar, marcar una diferencia importante entre lo que es la orden ejecutiva de la Casa Blanca de enero del 2025, en donde efectivamente se designan a estos carteles mexicanos, junto con actos administrativos posteriores del Departamento de Estado en el aumento de estas designaciones, porque hay que recordar que la orden ejecutiva solamente listó, si no estoy mal, 3 de los carteles mexicanos, pero luego vinieron actos administrativos del Departamento de Estado aumentando esa lista. Lo que quiero significar es que esta designación de los carteles como organizaciones terroristas extranjeras es novedosa. Y es novedosa porque si bien en la administración de los Estados Unidos ya se venía discutiendo el tema, en realidad, cuando hablábamos de terrorismo, al menos desde lo que ocurrió en los eventos de septiembre del año 2001, el ataque a las Torres Gemelas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York,
estaba muy asociado con un tema ideológico, político, etcétera. Y sobre todo se pensaba en las organizaciones extremistas del Medio Oriente. Bueno, eso llevó a que efectivamente se aprobara en el caso de los Estados Unidos la ley Patriota, se aprobaran una serie de medidas dentro de la Oficina de Manejo de Activos Extranjeros para ir precisamente articulando actividades de prevención del grupo terrorista. ¿Qué pasa en el 2025? Bueno, que en el 2025 se dice, no, además de estos, vamos nosotros a nombrar a los carteles. ¿Y qué es, en tercer lugar, para ir cerrando mi respuesta? ¿Y qué es, en tercer lugar, lo que resulta muy importante con esta designación desde la perspectiva de negocios en México? Y es que el riesgo cambió. Ya lo que el Gafi en sus orígenes miraba en los años 90 como el riesgo y el manejo del riesgo, es decir, la identificación, la evaluación, la mitigación, hoy día eso se ha desbordado para precisamente incorporar otras actividades desde el compliance que tienen que ver con la cadena de valor. Es decir, ya no solamente estoy mirando al cliente, sino que estoy mirando la operación en las cadenas de valor. En el caso mexicano, que hace parte ya no solamente desde los años 90 con lo que se conocía como el NAFTA, sino con el NAFTA 2.0 o el acuerdo USMCA, que es el acuerdo de los Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, señores, México desplazó a China en el año 24 como principal proveedor de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que la operativa empresarial mexicana tiene una presión altísima en cuanto a sus negocios con su principal socio comercial. Entonces aquí tenemos que separar un poco, en mi opinión, todo lo que es el discurso migratorio, todo lo que es el discurso un poco incendiario de la Casa Blanca a lo que es efectivamente el discurso de negocios y a lo que efectivamente está sucediendo en la economía norteamericana. Y es que, a ver, en esa frontera norte de México, en ese estado de Nueva León, pues ahí se cocina y se hace cualquier cantidad de miles de millones de dólares en negocios bilaterales. Y todo esto está ocurriendo y está complejizando, en mi opinión, precisamente esta actividad de compliance para asegurar que mi operación legal no se ve infiltrada por la actividad de una organización que haya sido designada como organización terrorista. Ya que voy cerrando, quizás mencionando un par de cosas que me parecen importantes como mejores prácticas, y es obviamente usted, su empresa, no va a hacer el negocio necesariamente de manera directa con la organización, con el cartel, pero usted podría estar como empresa en esa cadena compleja, multicapa, ¿verdad? De actividad económica y facilitar esa actividad económica. Por eso una de las mejores prácticas, sin duda alguna, tiene que ver con un mapeo dinámico, con el uso de la tecnología de avanzada para poder monitorear en tiempo real lo que está sucediendo. Ya no es excusa no saber, no conocer, ya no es excusa para los agentes reguladores en las sanciones y por lo tanto yo creería que esta práctica de el monitoreo dinámico y el mapeo comprensivo es absolutamente fundamental. Y luego integrar dentro de la empresa lo que es la prevención del lavado de activos con la actividad de compras o de procurement, con la actividad de comercio exterior o de trade, porque todo esto hace precisamente parte de esa comunicación necesaria dentro de la empresa. Entonces ya no es solamente, y con esto voy cerrando, ya no es solamente, no, es que tenemos que hacer que la junta directiva marque el tono, es que tenemos que crear la cultura de compliance. Sí, 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 sí. Eso es importante, es básico. Pero yo hoy apunto mucho a que las unidades de negocios se comuniquen y se integren de manera efectiva para todo lo que es esa prevención, ese monitoreo y esa respuesta al ente regulador. Concluyo
recordando una decisión de la Suprema Corte de la Nación Mexicana del último trimestre del año pasado, en donde era muy interesante porque esta sentencia de la Corte abrió la puerta a algo que se está cocinando en México desde hace rato, que es la responsabilidad civil extracontractual a partir de las declaraciones unilaterales en los programas de cumplimiento. Entonces, si su empresa está, como bien lo decía Ricardo y Hermes, obligándose, mejor dicho, señalando en su programa que va a hacer A, B, C y D. Atención México, porque esos son declaraciones unilaterales de voluntad y ya la Suprema Corte de la Nación lo está diciendo para establecer precisamente posibles responsabilidades extracontractuales por incumplimiento de sus propios programas. Con esto no estoy invitando a que no tengamos programa, todo lo contrario, a que seamos muy conscientes en los programas. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y creo que me quedo contigo un poquito para conversar sobre el sector financiero. Más allá porque siento que muchas de estas operaciones de lavado de dinero, etcétera, fluyen a través de ese sector financiero, ¿no? Entonces, ¿qué estándares y siguiendo desde el punto de vista, digamos, preventivo, ¿no? ¿Qué medidas deberían adoptar las empresas para asegurar el cumplimiento de las distintas normativas que aplican? Pues esa respuesta es muy fácil, esa verdad, la respuesta es muy fácil. Lo difícil es que las empresas quieran cumplirlas. ¿Por qué los bancos y el sector financiero cumplen? No porque quieren cumplir, honestamente, y se los digo con el corazón en la mano. Cumplen porque si no cumplen los sancionan, porque tienen la obligación de cumplir. El sector real, de otro lado, juega un poco esto es un nice to have en mi presupuesto. Entonces, esto es un costo que yo no sé si quiero incorporar dentro de mi operativa. Y resulta que los reguladores, FinCEN en los Estados Unidos, pero en realidad México también con las recientes reformas para poder abordar la revisión que le está haciendo Gafi actualmente a México, la reforma de sus normas en materia de prevención del lavado de activos, es porque precisamente si no cumplen los van a sancionar, les van a revocar las licencias, las autorizaciones, etcétera. Entonces, en la medida en que no haya una integración entre lo mandatorio, ¿verdad? Y una cultura real de cumplimiento, bueno, seguimos un poco viendo el índice de transparencia internacional completamente en rojo, porque bueno, porque el globo completo es corrupto. No quiero ser pesimista, todo lo contrario, soy una persona supremamente positiva, pero sí esto es lo que yo voy apreciando. En el caso digo que la respuesta es fácil, porque uno se va a las recomendaciones del GAFI, las que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, y ahí están las recomendaciones, de las 5 a la 8, está clarito y se pueden efectivamente leer. Repito, no es descubrir que el agua moja, eso está allí. El tema es cómo se incorpora, cómo se integra y cómo se da fe de que lo que estoy diciendo lo estoy haciendo. Quiero ahí cerrar, quizás también señalando que hoy día, a ver, el mover el dinero en cuentas bancarias es quizás lo de menos en cuanto al control, porque repito, la banca de manera mandatoria lo está revisando desde hace décadas. El tema es cómo lo incorporamos al lavado de activos a través del comercio, a través de las operaciones comerciales, a través de esa tercera zona libre más importante del planeta, que es la zona libre de Colón, en Panamá, por donde ingresa todo y más, y sube por Centroamérica, Paso Canoa, Costa Rica, Guatemala, etcétera, y llega a México. Y de México invade a Estados Unidos. Pero se queda mucho en México, porque México es un país y un mercado con muy atractivo desde el punto de vista del volumen y el consumo. Entonces, todo eso para decirte, Edgar, y a todos, que en realidad el sector financiero es apetecible para la economía criminal porque es económico y seguro. Es decir, no queremos tener el dinero en unas mochilas, en unas bolsas, enterrarlo en la selva, en el bosque, en donde se pierda y se pudra o se lo lleve quién sabe quién. Queremos que el dinerito entre en el sistema financiero. Y se hace mucho foco en el dólar americano, bueno, porque es la economía un poco que rige la región, y el dólar americano no solamente de Estados Unidos, sino en economías dolarizadas como en Panamá, Ecuador, de alguna manera en Costa Rica también,
es apetecible, pero eso nos está dando, desde mi modesta opinión, un punto ciego en lo que sería también el financiamiento de estas organizaciones terroristas a través de algo un poco más sofisticado, pero que está ocurriendo y que sofisticado porque los abogados no entendemos de eso, que son los criptoactivos y todo el tema de los criptoassets, pero en realidad no es que sea muy complicado, es que está allí y que tenemos que estudiar y tal, porque por ahí se está moviendo mucho dinero, y luego en otras monedas que no necesariamente es el dólar americano, pero que también interesa invadir: el franco suizo, el euro, el yen, o la moneda china, se me va el yuan, creo que es la moneda china. Entonces, cuidado porque todo eso está ocurriendo en otras monedas en grandes cantidades, pero el foco está un poco por lo bullicioso, por lo escandaloso, que es el dólar americano. Gracias, Edgar. Gracias, Víctor. Y Por favor. me parece interesante es que sí, la respuesta es sencilla, pero luego es la aplicabilidad, ¿no? Y cómo también a lo interno es cómo, Hermes, tú le explicarías al CFO, eres su abogado externo, y cómo tú le explicas al CFO de una empresa es, mira, necesitamos un presupuesto porque necesitamos gestionar una serie de medidas de compliance y gestionar un programa de compliance. ¿Cómo le explicarías al CFO de una empresa sobre esto? Fíjate, aquí yo hago una analogía con algo que creo que puede ser muy entendible. Las leyes normalmente vienen con dientes, ¿no? Entonces, si quieres que una ley sea cumplida, necesitas poner una pena en el caso de su incumplimiento. Entonces, yo hago la analogía, por ejemplo, en materia de protección de marcas. ¿Cómo se hizo que en México todo el mundo tenga su aviso de privacidad? Ah, pues tienes que empezar a multar a las personas que no tengan su aviso de privacidad o que incumplan con la regulación de la materia. Entonces, aplicándolo aquí. ¿Qué es porque es una conversación que ya hemos tenido con algunas empresas que dicen, oye, me gusta el compliance, se ve muy bonito, pero ¿tengo que hacerlo? Y la respuesta es, pues sí, no es un nice to have, como dice el licenciado Víctor Hugo, no es un nice to have, es un must have. ¿Por qué? Porque el costo de no tenerlo es más alto que el costo de tenerlo. Una multa en materia de tener una FTO no es visible tal vez desde el punto de vista de la empresa en México, de la empresa en Argentina, de la empresa en Colombia. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pues mi legislación nacional tal vez en este momento no lo contempla. Sin embargo, las multas vienen de arriba. Las multas se imponen en Estados Unidos y son lo suficientemente serias para poner en verdaderos problemas económicos a una empresa. Tal vez no matarla, pero sí herir su credibilidad y su imagen de tal forma que realmente tenga un impacto en la empresa. Entonces estamos hablando de un impacto tan grande que comparando el costo de no tener un plan de compliance efectivo contra el costo de tener un plan de compliance efectivo, o sea, es abrumador la diferencia de costos. Es mucho más barato tener un plan de compliance, digamos, adaptado conforme a lo que tú tengas, que vaya a mitad de camino, pero que sea eficiente, que te dé a ti elementos para decir, sí, sí lo tengo, sí vi que estaba sucediendo esto, sí a ese proveedor lo revisé, sí a ese empleado lo revisé, y aquí tengo elementos de defensa para la empresa en caso de un problema. Entonces, ¿cómo convenzo al CEO? ¿Cómo convenzo al CFO? Mostrándole los costos de las multas. Así de sencillo. O sea, sí son multas que realmente pueden meter en problemas a la empresa y el costo es mucho más barato tener una política de compliance, tener no necesariamente puestos dedicados, aunque es lo ideal, tener
un compliance officer y tener empleados o tener funciones de que hagan screening, que den seguimiento a los proveedores, tener políticas de ingreso de empleados, de ingreso de proveedores que impliquen una revisión de sus antecedentes, que impliquen ver si aparecen en listas internacionales, que impliquen ver si hay FTOs o si los accionistas están en esas listas de FTOs, para no tener sorpresas y sobre todo para poder tener una carpeta sólida que enseñarle al fiscal el día que aparezca un FTO en un proveedor o en un empleado. Y eso te va a salvar la empresa y no solamente la empresa, sino yo diría también la cabeza del CFO y del CEO. Correcto. Gracias, Germán. Y yo creo que aquí es puntual, no es solo ser, sino también aparentar ser. Hay una serie de medidas de eso, de screening, de documentación de contractual, etcétera, etcétera, que nos ayudan a tener este tipo digamos, de material preventivo como para armar un caso en caso de que ocurra, ¿no? Y no quieres estar en esa situación, pero si llega a ocurrir, ya tienes toda una gran cantidad de material y de información y de documentación que te ayuda a minimizar esa exposición, ¿no? Así es. Y si me permites, hay otro tema que está relacionado. Hay países donde las empresas no pueden cometer delitos, pero para aquellos países donde las empresas sí puedan cometer delitos y dependiendo de cómo esté, digamos, la situación del FTO que tengas focalizado, el tener un plan de compliance puede ser un blindaje no solamente para la empresa, sino para los funcionarios que estén involucrados con ese proveedor o con ese empleado, de decir, yo tomé las medidas adecuadas, tengo estos planes, entonces no tengo una responsabilidad personal y no es lo mismo enfrentar una situación así, digamos, siendo posible cómplice, a siendo posible víctima. Entonces, hay que documentarlo de tal forma que no solamente la empresa, sino sus funcionarios estén perfectamente protegidos. Correcto. Va, muchísimas gracias. Y creo que ahorita te doy la palabra, Víctor. No sé si quieres complementar un poquito esto o te doy la palabra de una vez, no importa. Sí, muy rápidamente. TD Bank en los Estados Unidos tenía dentro de sus costos operativos pagar la millonada que pagó y el gobierno de los Estados Unidos dijo, me muero la pena, yo no voy a cerrar TD Bank porque significa desmantelar el sistema financiero norteamericano. Entonces llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia, pagaron sus miles de millones y ya está. Es un costo operativo. Lo digo al punto de Hermes en relación con el convencimiento a estas juntas directivas, al CEO, al CFO, al CEO, a todos los CCC, a todos los CCC que no quieren meterse la mano en el bolsillo, no se la quieren meter hasta que no se ven con la espada en el cuello. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Incluso con la espada en el cuello dice, bueno, me sale más barato tener aquí una contingencia para pagar la multa que montar el programa. Ojo, yo no estoy queriendo ser negativo, ni mucho menos, ni querer desestimular que tengamos una función de compliance, todo lo contrario, yo soy compliance, pero eso. Y lo segundo es lo que dijo Edgar, que es muy no ser y no parecer. Fíjense ustedes que cuando uno mira la práctica de la FCPA americana, la ley contra prácticas corruptas extranjeras, las mayores investigaciones y multas han ocurrido justamente porque, mira, a lo mejor no eras corrupto, pero pareces corrupto porque tus libros, tus récords no dan una fe clara de que aquí no hubo un soborno. Ese cuentico de que te agarraron con el soborno a Vladimiro Montesino, una cosa inexplicable, porque era el tipo que le manejaba la inteligencia a Fujimori en el Perú, que lo hayan grabado agarrándose el dinero, mira, eso es un caso uno en 2 millones, no sé cuántos. ¿Me explico? Entonces, no hay que no ser, hay que no parecer. Gracias, Edgar. No, a ver, gracias, Víctor, más bien. Y voy contigo, Ricardo, y es porque tú decías, hablabas sobre la importancia de conocer a los proveedores, ¿no? A los proveedores de la empresa. Eso conectaba con que no solo es lo que también decía Víctor, no solo es el programa de compliance, hay que
conectar a toda la comunidad, digamos, empresarial dentro de la empresa, todos los funcionarios de la empresa, porque es procurement el que hace el negocio, es procurement el que tiene la relación comercial o maneja la relación con los proveedores de la empresa. Entonces, no sé, Ricardo, si también desde ese punto de vista práctico, ¿qué elementos adicionales nos puedes hablar sobre cómo conocer o sobre el conocimiento de los proveedores de las compañías? Creo que Diego tiene la mano arriba, Edgar, antes de responder a tu pregunta. No sé, Diego, si quieres complementar Disculpa, algo. Diego, no había visto. Ajá. Adelante, Diego. No, gracias. Simplemente tengo una pregunta y es que para nosotros en el Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa es sumamente importante analizar estos temas siempre a la luz de la tecnología. Entonces me preguntaba si algunos de ustedes en la práctica están viendo el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial como una medida preventiva o de control. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo se están apalancando las empresas con la tecnología para prevenir estos riesgos? Gracias. Les comparto rápidamente, voy directo al grano. Esta semana salió publicada en la revista, en la edición 193 de Infolab, Colombia, pero es Latinoamérica, mi artículo sobre el uso de la inteligencia artificial en la función de compliance. La respuesta es sí, es indudable, se está utilizando. Ahí el tema, y con esto cierro para no monopolizar, el tema es cómo ajustas a tu propia realidad de negocio, a tu esquema esas herramientas, eso que llaman los técnicos, esa sincronización, esa armonización que no es tan sencilla y que depende mucho aquí hay mucho aventurero de camino, Diego querido. Ay, no, yo te ofrezco el sistema, yo soy una startup y la startup y no sé qué, cuando vienes a meterle el dedo a aquello, mira, estos genios no funcionó porque sencillamente no se adaptó a tu negocio. Entonces, pero la respuesta es, si se usa, hay que ser cuidadoso con la selección del proveedor y en la armonización o sincronía de los procesos. Muchas gracias, Víctor. Sí. Aquí Hermes también. Adelante. Sí, también, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial coincido en que es una herramienta, pero también es importante identificar en qué parte de tu proceso la necesitas o te es útil para no solamente realizar los mirroring, sino compararlos con versiones anteriores de los mirroring, es muy importante, es muy valiosa. ¿Por qué? Porque ningún humano te va a hacer una investigación tan rápido como lo va a hacer la inteligencia artificial, pero todo depende de de qué información le alimentes y cómo le pides que la procese. Entonces, es una gran herramienta. Yo he visto que la utilizan mucho para ciberseguridad porque nadie conoce las puertas traseras de un sistema como una inteligencia artificial. Y también he visto que lo utilizan sobre todo para hacer matches automáticos de lo que es el screening contra las listas. Porque pues los errores que te maneja la inteligencia artificial son errores que generalmente cualquier humano detecta, que son personas que se llaman parecido o que fonéticamente tienen alguna diferencia, pero se le dificulta la inteligencia artificial. Entonces, lo ideal es tener los dos mundos, ¿no? Tener sí un apoyo de inteligencia artificial, pero tener un humano atrás del volante para que así que tengas el discernimiento del humano, el sentido común del humano, pero también la capacidad de revisar una cantidad de información muy grande que tiene la inteligencia artificial y de esa forma, pues, tener un resultado más eficiente. Vale, muchísimas Muchas gracias. gracias, Hermes. Adelante, Ricardo, con tu intervención. Sí, volviendo a tu pregunta, Edgar, sobre la importancia de conocer a los proveedores, definitivamente creo que es un punto medular, en la medida que definitivamente es el punto más débil, yo creo que para una corporación son precisamente sus proveedores, esa cadena de proveedores que generalmente está atrás de una empresa y que en ocasiones pueden ser cientos o pueden ser inclusive miles, ¿no? Y es difícil mantener un control sobre ellos, son obviamente empresas independientes que tienen sus propios fines, sus propios objetivos, y para una corporación, por grande que sea, pues es difícil mantener un control, digamos, absoluto sobre sobre los proveedores. Pero, y aquí esto me lleva a un punto que es bien importante. Creo que
no, no estamos buscando, ni ninguna de estas medidas busca que las empresas se, digamos, se pongan en un papel de autoridad. No se espera que las empresas hagan investigaciones exhaustivas hasta el último eslabón de la cadena para cerciorarse que no están, que sus proveedores no tienen algún vínculo con un FTO. Eso sería materialmente imposible y no es el fin de la empresa, pero sí se espera que hagan una investigación básica y que sean capaces de identificar, digamos, sobre todo cuando son cuestiones obvias, que hay proveedores con los que no se tienen que relacionar o con los que tienen que concluir ciertas relaciones. Pero no se busca que las empresas se sustituyan o asuman un papel de investigador, ¿no? Entonces, suena fácil decir conoce a tus proveedores, pero es complejo precisamente porque son corporaciones en ocasiones tan grandes como la misma empresa que quiere conocerlos, o bien porque son muchos, ¿no? No todos tienen los controles corporativos que tiene una corporación grande. Entonces ahí, digamos, se presentan varias aristas. Ahora, si yo tuviera que trazar un plan de acción, yo creo que lo primero que habría que hacer es priorizar en función de el tipo de actividades que lleva a cabo tu corporación, pues entonces hay que ver quiénes son tus proveedores que pueden estar más expuestos a tener algún tipo de relación con FTOs, a tener algún tipo de presión por parte de los grupos criminales designados como FTOs. Voy a lo siguiente. Difícilmente, por ejemplo, una empresa de IT, ¿no? O de marketing va a estar tan expuesta como lo está, por ejemplo, el sector transporte o como está el sector agro, ¿no? Que son como blancos clásicos o muy frecuentes por los grupos criminales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo primero es ver quiénes son nuestros proveedores y qué tan expuestos pueden estar a tener este tipo de relaciones. No sé, nosotros, digamos, la experiencia que tenemos, hemos identificado que sectores como la construcción, el transporte, el sector agro, los agentes aduanales, las empresas que comercializan químicos, las empresas de seguridad, las empresas o las personas físicas que se dedican al arrendamiento, son, digamos, sectores que son sensibles, que son vulnerables a las presiones de los grupos criminales. ¿Por qué? Pues puede ser por el tipo de actividades que llevan a cabo, porque se mueve mucho efectivo, porque se encuentran precisamente en las zonas de influencia o de mayor influencia de estos grupos criminales. Creo que también dentro de este grupo de empresas o de actividades vulnerables, tenemos que contemplar aquellos proveedores que son proveedores, pero que se pueden confundir en cierto momento con las actividades propias de la empresa, ¿no? O sea, yo me refiero, por ejemplo, a esos transportistas que a veces inclusive utilizan la cromática de la empresa porque son terceros, pero transportan en cajas que le pertenecen a la empresa, entonces aparentemente pareciera que es X empresa, pero resulta que no, que es un proveedor, o hay empresas que, digamos, recurren a esa tercerización para la comercialización de sus productos, ¿no? Entonces tenemos por ahí en el mercado algunas empresas, algunos vehículos, algunos empleados que parece que pertenecen a determinada empresa, pero no son, digamos, terceros contratados por una empresa particular para distribuir sus productos. Creo que todos esos proveedores deberían de ser los primeros sobre los cuales deberías de preocuparte de revisarlos, ¿no? Insisto, no tiene caso que inicies con IT, con marketing, porque son sectores que por la misma actividad que llevan a cabo, pues, difícilmente están tan expuestos como los anteriores, ¿no? Después, yo creo que hay que, digo, aún así, filtrando esta primera categoría, digamos, descartando todos aquellos que no forman parte de estos sectores que consideramos sensibles, pues seguramente seguirá siendo la lista muy extensa, ¿no? Entonces, hay que introducir otros elementos de descarte, como puede ser, por ejemplo, la zona en la que operan, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay estados que desafortunadamente están muy cooptados, digamos, por la influencia o la acción de ciertos grupos criminales, como puede ser el estado de Jalisco, Michoacán,
Tamaulipas, Colima, Guerrero, son estados que afortunadamente inclusive se les relaciona con ciertos grupos criminales. Creo que Víctor tiene aquí la mano levantada. Víctor, te escuchamos. No, no, Ricardo, y tanta razón tienes que cuando asesinan a Mencho, yo lo dije, es decir, desarticular un sistema adaptativo complejo de Jalisco Nueva Generación o de cualquier cartel de esto no pasa por simplemente eliminar al líder, porque los nodos de esta organización van a seguir operando. Cuando uno ve el mapa de México y se da cuenta que tienes salida al Pacífico con conexión a Asia, salida al Atlántico y al Caribe con conexión nada menos y nada más que a ese Caribe de Jamaica, que pasa todo y más. Pero luego México está al norte con los Estados Unidos, al sur con países como Guatemala, Belice, por ejemplo. O sea, olvídate lo que es al mirar el mapa mexicano, la complejidad geográfica mexicana y saber que estos grupos, tú ves los mapas que se han hecho, donde opera Jalisco Nueva Generación y te das cuenta que quiere puertos, tanto en Lázaro Cárdenas como en Veracruz, como en Manzanillo. O sea, yo quiero tener mi costa a costa, ¿no? Claro. Sí, sin duda, creo que por eso es importante también el factor geográfico, ¿no? Dónde operamos, dónde operan nuestros proveedores. Digamos, a lo que voy es, si tú ligas una actividad sensible, como puede ser agro, más una actividad, digamos, un proveedor de agro que además opera en Sinaloa, pues digo, ahí van integrándose las red flags que tienes que ir atendiendo. Digamos, y a partir de ahí puedes también descartar, incorporar otros criterios como cuánto tiempo llevo relacionado con ese proveedor. ¿Es nuevo? Llevo ya muchos años de relación. A lo mejor eso pudiera, digamos, disminuir el nivel de riesgo. ¿Ese proveedor es una empresa nueva o es una empresa que ya tiene mucho tiempo en el mercado? También es otro indicador que nos debe. Y digamos, todos estos elementos en su conjunto te van a ir permitiendo que esa lista de proveedores, que como les digo, pueden ser cientos o miles, se vaya reduciendo, ¿no? De manera tal que va a llegar un momento en que como empresa vas a tener a lo mejor un grupo de proveedores que son de riesgo, tu principal riesgo, y ese es el que primero tienes que atender, ¿no? ¿Y cómo lo vas a atender? Perdón, Ricardo, tú sabes que Adelante. eso que estás diciendo es súper importante, pero eso que nos pasaba a nosotros es que ya conozco con quién interactúo, etcétera. Doy dos ejemplos concretos, Venezuela y Panamá. En Venezuela, este término que se acuñó de los enchufados, es decir, que ya tú no sabías. Es decir, este que estaba en el colegio de mis hijos, que iba a la misma iglesia, que iba al mismo club, resulta que todo eso se permeó y ya tú no sabes en las diversas capas quién está con quién, lo cual efectivamente va a complejizar la labor de monitoreo, la labor de prevención. En Venezuela, el caso de los enchufados. En el caso de Panamá, Panamá tiene 4 millones y pico de habitantes, pero esa economía la mueven menos de 100.000 personas, menos de 100.000 personas. Y no me digas tú que cada vez que vas a entrar en Panamá, no, es que mi primo, porque el primo de mi tío y el compadre. Entonces, el reto que se enfrenta justamente en ese conocimiento de olfato, que yo creería que no es el caso necesariamente en México por la magnitud y el volumen de ese país, pero no me atrevo yo, que no soy mexicano, a decirlo, porque de repente ustedes me dicen, no, Víctor, no, sabes que cuando estamos en Monterrey sí sabemos quién es quién. O cuando estamos en Ciudad de México, con la enormidad de Ciudad de México, sí sabemos quién es quién. No lo sé, la dejo en el aire. Sí, sí, sí. No, seguro, seguro, coincido con tu comentario. Pero digo, a lo que voy con toda esta, digamos, este filtro es, los recursos son limitados en cuanto a tiempo, en recursos económicos. Definitivamente no podemos aspirar a decir, voy a hacer un screening, un nuevo screening a todos mis proveedores, o voy a, no sé, voy a modificar las cláusulas contractuales de todos mis proveedores, porque, digamos, eso nos puede hacer perdernos en un mar de proveedores que no necesariamente todos son de riesgo. Entonces, por eso es importante hacer primero este filtrado que nos permite identificar a nuestros proveedores de mayor riesgo y entonces ahí enfocar nuestros esfuerzos. ¿Cuáles, digamos, esas medidas que yo sugeriría para reforzar esta relación con nuestros proveedores? Definitivamente hay que voltear a ver nuestro TPDD.
O sea, ¿cuándo fue la última vez que le hicimos un due diligence a esos proveedores? Sobre todo cuando son proveedores con los que tenemos una relación de 10, 20 años, quizá nuestro TPDD se hizo en el momento en el que lo contratamos hace 10 años, o quizá en el mejor de los escenarios cuando renovamos nuestro contrato. Pero pues obviamente la empresa ha evolucionado, ese proveedor, a lo mejor los accionistas ya no son los mismos, tiene nuevos negocios, está en nuevas zonas está operando en nuevas áreas geográficas que representan riesgo. Entonces, definitivamente hay que voltear a ver si es necesario hacer un TPDD nuevo y además con el enfoque precisamente de FTOs, porque muchos de los TPDDs que se llevaban a cabo tenían el enfoque de anticorrupción, ¿no? Pero no este enfoque, obviamente porque es nuevo, ¿no? Entonces, hay que ver, voltear a ver ese TPDD, si es necesario, digamos, renovarlo, si es necesario, digamos, reforzarlo con nuevos aspectos a vigilar, ¿no? Luego, definitivamente, creo que la relación contractual se tiene que revisar, ¿no? O sea, no es, o sea, obviamente no había los contratos celebrados hace más de un año, no preveían esta posibilidad de relacionarse con un FTO y creo que es importante modificar las cláusulas contractuales de los contratos. ¿Para qué? Pues para prever precisamente declaraciones de nuestro proveedor que no tiene ningún vínculo con una organización criminal, ni él, ni sus accionistas, ni en general sus beneficiarios, digamos. También cláusulas que nos permitan concluir la relación laboral, perdón, la relación comercial con ellos ante el menor indicio de que tiene una investigación o que se le ha relacionado con algún grupo criminal, ¿no? Suspender, digamos, puede ser gradual, ¿no? Desde suspender pagos cuando se vea relacionado con alguna actividad o una investigación, hasta concluir nuestra relación sin responsabilidad, obviamente, para nosotros como empresa, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, otro elemento importante, por ejemplo, aquí en México es poder acceder o tener por lo menos la opción de solicitarle a la empresa, que es nuestro proveedor, pues información respecto de su estructura corporativa, ¿no? ¿Quiénes son sus beneficiarios controladores en caso de que lo necesitemos por algún tipo de aclaración, investigación de la autoridad, etcétera? Digo, digamos, son como medidas básicas que yo recomendaría implementar con los proveedores, pero creo que sí es muy importante la parte de priorizar. No podemos ir por todos, es complicado, nos podemos perder en el proceso, los recursos son limitados. Todos estos screenings, TPDD, generalmente los hacen terceros, cuestan, y pensar en que vamos a evaluar nuevamente a todos nuestros proveedores, sobre todo cuando son cientos o miles, es materialmente imposible y vuelvo a lo mismo, ¿no? No incluyamos en nuestro plan de acción acciones que no podamos llevar a cabo, porque eso no solamente no ayuda, sino inclusive perjudica, como ya nos contó aquí Víctor, en torno a la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Es lo que yo aportaría en este punto, Edgar. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Mire, yo no sé, estamos ya casi llegando al final, pero me gustaría abrir a preguntas del público y luego les doy el espacio a cada uno de los invitados, de los ponentes, a ver si para que hagan un cierre, pero un cierre bastante particular, porque los voy a poner en algunos escenarios de de sanciones, digamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el chat o si hay alguien que quiera hacer la pregunta, pues que esté conectado, somos todo oídos, abiertos los micrófonos. O incluso aquí también presencialmente, los que estamos aquí presenciales, bienvenidos. Con permiso, desde España, si me permiten, estaba intentando buscar, levantar la mano, pero no encuentro esa vía y, Adelante, adelante, oye, dice. pues nada, oye, primero felicidades por el nivel y experiencia y profundidad de análisis, ¿no? De todos y también por la agilidad en la moderación de esta mesa. Yo, desde el otro lado del charco, me hago unas preguntas muy elementales, ¿no?
y en parte pues quizás se han intentado responder, ¿no? Y es cómo se identifica o se reconoce a ese tipo de empresas, ¿no? Y si es que existe una lista de sospechosos o si hay que hacer un test de comprobación al estilo, digamos, de la legislación de prevención antiblanqueo. En fin, son preguntas básicas que uno se hace que no sé, que son por ignorancia, no por otra cosa, ¿no? Bueno, primero, es una excelente pregunta porque creo que es el escenario más común, porque no sabemos exactamente qué estamos buscando. Hay diferentes formas en las que una persona puede estar involucrada con una FTO. Puede que aparezca en una lista publicada por Estados Unidos, puede estar en una búsqueda del Interpol, puede estar en una puede estar en una lista de personas políticamente expuestas, o puede ser tan sencillo como que su información no coincida con el proveedor, que es algo que por lo menos a mí me ha tocado verlo mucho. Les comparto, algunos clientes nuestros nos piden que revisemos a sus proveedores. Entonces me dan la información del proveedor para que yo les determine si veo algo raro, y a veces sí hay algo raro, ¿no? A veces resulta de que pues todo parece que el proveedor es una persona moral, pero resulta de que parte de la documentación como que va hacia otro lado, y tal vez es una persona física que tiene apellidos ahí raros, ¿no? Entonces, a veces es eso de que la información que nos dan como proveedor busca enmascarar a un proveedor, digamos, que es el que tiene el control real del negocio, contra otro que es el que nos está dando la cara y puede estar perfectamente limpio. Entonces, es así que es muy vago lo que estamos buscando. Estamos buscando no solamente si aparece o no en listas claras de FTO, sino también si aparecen, digamos, elementos que nos hagan dudar de que estamos tratando con la persona que dice que estamos tratando con ellos. Gracias, Jeremy. Yo ahí volvería un poco a mi comentario sobre cuál es lo que se espera de la empresa en este escenario. O sea, definitivamente identificar al FTO sería como, digamos, un objetivo, digamos, el mayor de los objetivos, ¿no? Pero, pero en este proceso no solamente buscamos identificar al FTO, sino generar la suficiente evidencia para en un cierto momento poderle probar a las autoridades que la empresa hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar esa relación con el FTO. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a pasar en algún momento, pero es muy distinto llegar con una autoridad y decirle, mira, yo hice mi assessment, identifiqué este proveedor como riesgo, lo pasé por un TPDD y resulta que al final pues tenía por ahí un accionista que estaba metido en actividades ilícitas. Bueno, sí, pero yo hice implementé una serie de acciones y omiso no fui, ¿no? Quizá mi investigación no llegó al nivel que tú como autoridad tienes, porque yo no tengo ni los recursos, ni es mi finalidad poder hacer una indagación tan profunda. Pero sí, digamos, no creo que estas medidas solamente se tengan que ver desde la perspectiva de identifiquemos al FTO, sino también generemos suficiente evidencia que nos permita en un caso, digamos, de señalamiento de la autoridad, poder defendernos de manera adecuada y con una posibilidad de éxito alta. Y totalmente de acuerdo con Ricardo y con Hermes. Y volviendo otra vez a la pregunta de Vincent en cuanto a esa identificación. Los carteles en el pasado, al estilo colombiano, operaban en una estructura jerárquica piramidal. Entonces tú tenías a Pablo Escobar a la cabeza o tenías a los Escorihuelas en el cartel de Cali. Era piramidal. Hoy día esto se complejiza en sistemas adaptativos complejos y tienes distintos líderes, distintas cabezas, distintas fuerzas. Entonces, la FTO, para identificarla, en realidad, un poco como han dicho mis colegas, toca ir mirando en listas de designaciones, en tu revisión de debida diligencia
debida diligencia intensificada, si estás hablando de personas políticamente expuestas, etcétera. Entonces, por ahí, Vincent, hay una entrada a esa revisión, al concepto básico, a la debida diligencia. Las listas, por lo menos en las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, OFAC, etcétera, son gratuitas, de acceso gratuito. Eso es lo que yo siempre le digo a la pequeña y mediana empresa. No tienes que pagar a LexisNexis, perdón por la propaganda, o a la otra, o a Thomson para que te haga análisis de lista. Lo que pasa es que esas empresas te facilitan la tarea porque te hacen el escaneo, te lo cruzan y te lanzan un reporte, pero eso cuesta un billete, eso cuesta plata. Digamos, en tu tarea nuevamente de identificar. Pero que sí queda aquí el mensaje, que más allá de la identificación del FTO en sí mismo, es un poco lo que va pasando con los intermediarios de negocio y con la cadena en general, de cómo esto se va complejizando y entonces tú tienes a los facilitadores, incluyendo abogados y contadores, entre otros, que terminan también entonces entrando en el esquema criminal. Y lo que dice la orden ejecutiva de enero del año pasado no es solamente los carteles, sino también a quien faciliten. Entonces, prácticamente, Vincent, aquí está, hay que estar un poco, ojo de, como dirían en el trópico, ojo de garza, es decir, con tu ojo atento, un poco lo que han dicho los compañeros también, cuál es la jurisdicción, cuál es el negocio, cuál es el producto. Yo vengo de la tabacalera, entonces el cigarrillo era un producto supremamente apetecible para la economía criminal, como pueden ser otros sectores, ¿verdad? Eso también entonces te da cierto carácter de sensibilidad. ¿A qué voy? A que la operatividad logística de una empresa tabacalera ciertamente puede ser más sensible en cuanto a la revisión que nosotros tengamos que hacer. Esa sería mi opinión. No sé cómo estamos en tiempo. Está terrible esto. Vale, no, gracias. Gracias, Víctor. Creo que estamos ya por ahí cerrando, pero Diego tiene la mano levantada. No, gracias. No, muchas gracias a todos. La verdad qué buenos mensajes y qué buenas reflexiones. Ustedes han hablado mucho de la debida diligencia, ¿no? Y es del que la empresa haga todo lo que estuvo a su alcance, de buena fe además, para poder detectar si está haciendo negocios o no con un sujeto de estas características. Pero las empresas definitivamente no son expertas en eso, ¿no? O sea, la empresa tiene su objeto social y si es producir helado será producir helado y son expertos en eso, pero cada vez son más las obligaciones que sobre los hombros de la empresa se les están colocando. Y a veces siento que pareciera que el Estado le está delegando muchas de las funciones y de manera obligatoria a las empresas para que también sean policía, sean inteligencia y sean otras funciones. Pero eso tiene un costo enorme. Pero quiero enfocarme específicamente en el almacenamiento de todas esas pruebas de nuestra debida diligencia. ¿Por cuánto tiempo ustedes creen que debemos almacenar esas pruebas de la debida diligencia que hemos llevado a cabo? Bueno, Porque todo tiene un costo y todo es limitado. La nube tiene un costo, el archivo físico tiene un costo. sí. Sí, bueno, es el costo de vivir en la era global y digital y en la medida en que puedas hacer más eficientes tus procesos, que es lo que te pide siempre tu unidad, porque recordemos que tanto compliance como legales, como control interno, somos costos de la organización y luchamos todos los días para transformar el costo en inversión estratégica. Mira, eso depende del mandato legal, Diego. O sea, hay regulaciones que te dicen que tienes que almacenarlo por 5 años o 10 años, dependiendo. Yo ahí soy bien conservador y me muero la pena, digitaliza y guarda, porque tú no puedes, tú no sabes si a la vuelta de 10 años cambian las condiciones y en el año 9.999 te tocan la puerta y te dicen, y tú te salvaste porque tienes tu récord ahí. O sea, yo para mí, no sé qué dicen mis colegas, pero yo de entre 5 y 10 años son los estándares que yo manejo, la verdad. Si me permite el comentario, coincido, Víctor. No hay una respuesta única porque depende de la jurisdicción de la que estemos hablando. En algunos países, y yo creo que podemos aquí equipararlo con cuánto tiempo debes mantener tu contabilidad. Yo creo que ese es un buen parámetro. Entonces, si en algunos países son 10 años, en otros países son 5 años y en otros es un punto intermedio. Entonces, creo que podríamos equipararlo de tal forma que no sea digamos, un plazo al azar, sino que tengamos con qué vincularlo, que tenga sentido, ¿no? Y si lo puedes guardar un poquito más, excelente, pasaste te fuiste más allá del deber, pero por lo menos cumplir el plazo que legalmente debas mantener la contabilidad, salvo que exista
una legislación que te pide un plazo mayor. Excelente, gracias. Gracias. Nada más un comentario muy pequeñito por el tema de la conservación del tiempo de los datos. Es cierto, o sea, regularmente 5 años me parece que sería un periodo muy prudente, pero hay legislación muy específica que dependiendo del tipo de dato te obliga a bloquearlo y a suprimirlo posteriormente. Por ejemplo, si parte de esos datos que correctamente Víctor menciona, digitalizarlo y tenerlo, pero eso podría llegar a chocar con cierta legislación que te dice, no, si trae datos personales, tienes que bloquearlo y eventualmente tienes que suprimirlo, no puedes conservarlo por más tiempo, porque la sola conservación se considera tratamiento y ese tratamiento te vuelve responsable del tratamiento de los datos personales. Entonces, claro que en México también lidiamos muchísimo con el tema de cuánto tiempo, ¿no? Oye, laboral, 2 años, ¿por qué? Porque tienes un periodo de prescripción de la acción de 1 año. Sí, pero déjalo 2 años por si te llega una acción. Oye, pero de ahí te ligas a la ley del impuesto sobre la renta para el tema de temas fiscales. Artículo 30 se va a 5 años, ¿no? Dices, bueno, ok, pero ¿cuánto? 2 o 5, ¿no? Y algunos otros datos, si los digitalizamos y más, si estamos involucrando información de personas físicas que pueden ser también proveedores, esperamos vernos limitados en tiempo, ¿no? Y quizás cumplir con la legislación o cumplir con el tema de compliance, pero por otro lado, estar infringiendo otra ley por el periodo en el que no puedo conservar esos datos. Coincido. También mucho tiene que ver con la planeación del compliance, de la política de compliance, porque muchas veces el plazo de conservación de esa información puede pactarse al momento, ya sea de celebrar el contrato o de adherir a los proveedores o a los empleados a la política de compliance, de tal forma de que no entremos en un incumplimiento del manejo de los datos personales y tengamos la autorización del titular o por lo menos de quien nos compartió los datos de guardarlos por ese tiempo. No sé si eso pudiera ser una salvedad. No, y yo no quiero que olvidemos que México hace parte de la OCDE y que la OCDE tiene unas buenas prácticas, que México hace parte importantísima de el GAFI. Es más, creo que está regentando hoy día la presidencia regional de Gafilat. Es decir, no olvidemos que México es un referente regional y global por el volumen que maneja, por el tipo de negocios y con su socio principal, los Estados Unidos. Pero a lo que voy también un poco es a marcar una diferencia entre lo que es la cultura de la empresa transnacional. Estoy seguro que en el caso, por ejemplo, de las grandes empresas, a través de los acuerdos entre compañías o intercompany, se termina resolviendo un poco esta uniformidad en cuanto al el almacenaje adaptado o tropicalizado en la medida de lo posible al mercado en cuestión, pero muy manejado, al menos yo lo vi y lo viví mucho así, a través de acuerdos entre compañías en el esquema de la empresa transnacional. El lío está, o los dos líos están, en mi opinión, uno en la pequeña y mediana empresa, porque esta no tiene intercompanies, esta tiene ella a ver cómo resuelve. Entonces, allá tenemos que ayudarlas, allá tenemos que echarles la mano de cómo hacerlo. Y dos, la sobreregulación. La OCDE publicaba en octubre del año pasado o en el 24 la encuesta de regulación. Y Colombia, por ejemplo, salía absolutamente desfasada en una sobreregulación. ¿A qué voy con eso? A los comentarios muy pertinentes que ustedes han hecho en relación con el privacy o con la privacidad de datos y esa guerra un poco regulatoria entre lo que nos ordena la privacidad de datos, esta política de privacidad de datos y el manejo y la responsabilidad de la data. Entonces, esa armonización, en mi opinión, no se gana sino conociendo el payaso y soltando la risa. Gracias. Vale, no, muchísimas gracias. No sé si querías apuntar algo adicional y para cerrar. No, justo, muchas gracias, Edgar. Justo en el sentido que lo mencionaba Víctor Hugo en el acuerdo de intercompañías, como también lo mencionaba Hermes, creo que es la única salida que en realidad hemos encontrado pues para armonizar un poco esta parte de la conservación. A veces cuesta trabajo, porque finalmente la ley dice, cuando ya no tengas que usarlo, lo tienes que bloquear y en su momento lo tendrás que suprimir. Pero justo tratando a través de esos acuerdos de alargar tanto como sea posible, porque si llega la autoridad o incluso vaya, autoridad en caso de que tengamos un requerimiento, no podemos solo decir, oye, ya estoy fuera del periodo, pues entonces ya eres automáticamente responsable, ¿no? Vaya, es difícil llegar a un acuerdo, pero coincido en el tema de acuerdos intracompanies.
Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. No, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a cerrar. Creo que quedaron algunos puntitos abiertos, probablemente de discusión y de para otro foro, por otro evento que estoy seguro que vamos a tener muchísimos más si Diego y Vincent nos los aprueban. Pero estamos aquí con muchísimas ganas de seguir colaborando y de seguir apoyando y aportando al instituto. Creo que no logramos cerrar el qué pasa cuando ya yo me veo en un evento de estos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué medidas tengo que tomar? ¿Qué información tengo que hacer? Creo que abarcamos muchísimo la parte preventiva y me encantó. Creo que para mí lo más importante siempre como abogados, y yo que soy abogado in-house, es ser preventivos, ¿no? No queremos estar corriendo, no queremos es estar, ustedes si quieren estar corriendo, que son los externos, pero como abogado in-house no queremos estar corriendo, sino más bien tener una cultura preventiva que nos exponga lo menos posible a los riesgos que tenemos, ¿no? Pero les agradezco a Ricardo, Víctor Hugo, aquí a Hermes, por abrirnos las puertas también de su empresa, de su firma, a Juan José, a Oscar. Muchísimas gracias por asistir y por también abrirnos las puertas de sus oficinas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto culminamos. No sé si Vincent, Diego tienen algunas palabras ahí adicionales de cierre, No, pero felicitarlos, felicitarlos. Muy buen evento, muy interesante. Quedaron temas, como siempre, dejarnos con ganas de más es maravilloso. Así que podremos luego agendar otra sesión en un futuro. Felicidades y invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Por allí vamos a estar informando sobre la próxima mesa redonda. La próxima mesa redonda tiene que ver con el capítulo guatemalteco y tiene que ver con empresas familiares. Así que va a estar súper interesante. En nuestras redes les estaremos confirmando la fecha y demás detalles. Así que sin más, con esto cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta un placer. luego. Gracias. Bye Gracias. Bye, bye. Hasta chao, chao. luego. Bye.